buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Ni Más Ni Menos. Hoy, dentro de la justicia, donde nosotros siempre le hemos externado que tenemos un compromiso con ustedes, informando sobre temas de actualidad y además de temas de importancia social, pero siempre con un matiz jurídico, dando nuestras opiniones desde un análisis jurídico, como le decimos, jurídico político, no partidario, ¿no? Y viendo las distintas situaciones desde cómo se ve por un abogado, cómo se ve por un estudiante de derecho, por una persona que es inquieta en lo que son los temas jurídicos. En la noche de hoy, pues el licenciado Saturnino Jesús Muñoz envía las disculpas y envía un abrazo caluroso a todo el pueblo de Moca y la región y a todas las personas que nos ven en el país completo y en el mundo a través de Facebook Live. En esta noche, Chesnel Calcaño con ustedes, vamos a tratar diversidad de temas, de unos temas que están en el tapete, con una persona que goza de nuestro respeto, una persona que es de aquella ciudad, ¿no?, de los 30 caballeros, un ente guardiano igual que yo, y por qué no, ya parte de todo el conglomerado social que tiene conocimientos, muy inquieto, no solo en el derecho, sino en análisis histórico y política internacional. Estamos hablando de nada más y nada menos de nuestro hermano Juan de Dios Hiraldo Pérez, para no faltarle al apellido de tu madre, Juan. Muy buenas noches, Juan, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Chesnel. Gracias por la invitación a este programa Ni Más Ni Menos para hablar sobre diversos tópicos que son de interés nacional e internacional. Sí, Juan, yo creo que para nosotros iniciar es menester irnos un poco afuera para luego adentrarnos a lo que tiene que ver con la República Dominicana. Y yo creo que es importante hacer un análisis del proceso boliviano, de lo que es el proceso vivido en aquella república indígena, por demás, la República del Cono Sur, y hablar un poco de lo que fue ese proceso de cambio, un proceso de cambio en el sentido desde el desconocimiento de los derechos de los indígenas hasta que una persona de raíces o de etnia indígena llegase a la primera magistratura del Estado, la gobernase, sacara, al igual que Lula da Silva en Brasil, una gran cantidad de personas de la extrema pobreza, y que en un momento en el cual él quería continuar, que eso es un mal que no solo aqueja a la República Dominicana, el continuismo, pues entonces relevado del cargo y tomado por grupúsculos de una oligarquía de Bolivia. Vemos hoy que una persona de su partido gana la presidencia. Entonces, nos gustaría, Juan, que tú no nos expliques ese proceso que ocurrió en Bolivia. ¿Qué ha pasado y por qué no se dio lo mismo en Brasil? Mira, Chesnel, para hablar del proceso bolivariano de la República de Bolivia hay que irse a su antecedente histórico. Bolivia, ahora Estado plurinacional boliviano, hace 14 años la figura de Evo Morales logró la presidencia de la República y se creó el Estado plurinacional de Bolivia. Gracias a Evo y al actual presidente electo por Bolivia, Luis Arce, Bolivia vivió un boom económico. Ese boom económico le granjeó gran interés en la región y gran apoyo popular. Bolivia, de ser uno de los países más empobrecidos de la región, logró un crecimiento sostenible que lo consolidó como una de las grandes economías emergentes de la región. Y Luis Arce, el actual presidente electo, fue el creador de ese boom económico, un economista. Resulta que Evo gobernó por 2 periodos, modificó la constitución boliviana y eso le permitió ir a un 3er periodo. Resulta que en el año 2018 quisieron volver a reformar la constitución, pero esta vez a través de un referéndum.
Ese referéndum lo perdió el partido MAS, Movimiento al Socialismo. Perdió ese referéndum, quedó un 51 a un 48 para reformar la Constitución. Eso impidió que Evo, en principio, se pudiera repostular por un cuarto periodo. Pero resulta que el continuismo y el caudillismo buscaron la forma o los subterfugios jurídicos para promover a un cuarto periodo. Eso fue posible gracias a que el Tribunal Supremo Boliviano buscó los mecanismos para habilitar a Evo. Y eso dio como resultado que en el año 2019, el 20 de octubre del 2019, hubieran unas elecciones en Bolivia, donde se enfrentó Evo contra la oposición boliviana, Carlos Mesa, de manera principal, y se llamara elecciones. Ese 20 de octubre hubo anomalías, supuestamente, en el proceso boliviano. Para lograr la presidencia en primera vuelta en Bolivia, se deben agotar se debe obtener más del 50% de los votos, o mínimamente se debe conseguir el 40%, pero con una diferencia porcentual de 10 puntos. Resulta que ese 20 de octubre, una vez cerrada los colegios electorales, cuando se iba a emitir los votos electrónicos, a las 17 horas hubo una interrupción de la transmisión y Evo no tenía el 40%, pero no tenía más del 10% porcentual para ganar en primera vuelta. Se interrumpieron la transmisión de los datos y 24 horas después se volvió a transmitir y Evo tenía una ventaja por encima del 10%. Eso llamó la atención de los observadores internacionales de la OEA y llamaron a un fraude. Ese día 21 comenzaron la protesta y trajo como consecuencia que Evo posteriormente anunciara que las elecciones fueran anulables y llamara a otro proceso. Pero trajo como consecuencia también que el presidente Evo Morales renunciara a su cargo, que su cargo concluía en enero del 2020. En enero 2020. Entonces, la comunidad internacional presionó y el ejército boliviano presionó para que él renunciara. Eso produjo la renuncia de Evo, la renuncia del vicepresidente, la renuncia del presidente de la Cámara del Senado, la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, y trajo como consecuencia que Yanine Áñez fungiera como presidenta de la región, del Estado plurinacional. Entonces, de Bolivia. ¿quién es ella? ¿Quién es esa dama? Ella era la segunda vicepresidenta y ella asumió como vicepresidenta del Estado plurinacional boliviano. Entonces, se comprometió a llamar a unas elecciones en mayo, que no fue posible gracias a la pandemia. Se pospuso 14 días después para el 17 de mayo, pero tampoco pudo producirse, y de manera consensuada las elecciones se suspendieron para septiembre y tampoco se realizó, y finalmente el domingo pasado se celebraron esas elecciones que logró que Luis Arce, delfín de Evo Morales, lograra la presidencia. Muchos establecieron que era un golpe de Estado lo que se le había dado a Evo, y es verdad, fue una especie de golpe de Estado porque fue una interrupción del periodo presidencial de manera abrupta. Sí, apoyado por la OEA, apoyado por Luis Almagro, apoyado por el ejército boliviano, que impidió que Evo concluyera su mandato en el año 2020, en enero de 2020. Entonces hubo una ruptura abrupta del sistema democrático boliviano, y por eso muchos dicen que se ha vuelto a la democracia, porque de manera libérrima el pueblo boliviano ha votado de manera abrumadora por el partido MAS. Ahora, es interesante el proceso que ha ocurrido en Bolivia, Juan. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque la realidad es que a los Estados Unidos, luego de ver que
con Hugo Chávez a la cabeza. Luego el relevo en ese sentido para mí lo fue Correa en Ecuador, que es un tipo súper preparado, una persona con conocimientos inigualables en economía. Y como muy bien tú destacabas, quien gana ahora la primera magistratura del Estado, en ese Estado plurinacional de Bolivia, fue quien manejó la política económica del gobierno de Evo Morales. Entonces, parece, o al parecer, que los resultados que venían a favor de Evo Morales o que se proyectaron no eran mentiras. Si bien es cierto que hubo un fallo técnico, esta votación que se dio este fin de semana mostró que realmente ese Estado propugna por la línea política de Evo Morales, que muy bien tú decías, es un delfín político. Ahí Evo se vio de alguna manera constreñido al relevo, porque ese es otro de los problemas que hemos tenido nosotros, Juan, en el Cono Sur. Si pasó con Hugo Chávez, ya Hugo Chávez le dio a Maduro el relevo en un momento en el cual ya Hugo Chávez estaba enfermo, con la muerte a cuestas. Pero, ¿cómo ves tú este torpedo que ha lanzado los Estados Unidos en contra de ese proyecto? Para mí, el segundo proyecto bolivariano. Si Bolívar lo inició con la Gran Colombia aquella vez, pero ahora vino Hugo Chávez Frías junto con un sinnúmero de entes socialistas. Tenemos allá, ¿no?, en Argentina los Kirchner, y tenemos, ¿no?, que Cristina, muy bien que le fue también en el proceso pasado. Tenemos también el caso de Brasil, donde sí se le dio una persecución a Odebrecht, que debemos decir que Odebrecht, de alguna manera, independientemente de los cuestionamientos que podemos tener con respecto a los manejos de los sobornos que se expresan y demás, debemos decir que era de alguna manera un ente que ayudaba a que el dinero del banco que estaba moviendo a todos los países del Cono Sur y de ese proyecto que tenía el Cono Sur, facilitó a que los créditos se fueran dando, y estaban dando muchos créditos. Yo creo que eso fue lo que laceró un poco a los norteamericanos. ¿Y cómo ves tú? ¿Tú crees que es posible, Juan, que haya un resurgir de la izquierda? Yo no le llamo izquierda como tal, le llamo un proyecto nuevo de socialismo, ¿no? Vamos a llamarlo un poquito gobiernos democráticos. Socialismo del siglo XXI. Exactamente, así le llamó Hugo Chávez Frías. Mira, con ese triunfo, la izquierda o el socialismo del siglo XXI bolivariano se ha oxigenado. Porque, como bien sabes, en Argentina primero los gobiernos kirchneristas estaban sindicados por casos de corrupción, y gracias a eso el gobierno de Mauricio Macri logró la presidencia en Argentina. Lula, después Dilma, con los escándalos de corrupción, bajó mucho el PP brasileño y llegó Jair Bolsonaro a la presidencia brasileña, igual que en Paraguay, gobiernos conservadores. En Uruguay también se ha visto la izquierda o el socialismo bolivariano retrocedió. Entonces, ese golpe que vivió Bolivia eran como los últimos remanentes de esa alianza que se denominó ALBA. Entonces, con esta victoria del movimiento hacia el socialismo, se vuelve a oxigenar un poco el socialismo que impera en el Cono Sur. Es importante señalar que Luis Arce logró ese apoyo de Evo gracias a que su candidato a la vicepresidenta, David Choquehuanca, es de la misma etnia de Evo. Ellos son aymaras. Y muchos de los líderes sindicales, de los líderes indígenas, propugnaron para que Choquehuanca fuera el candidato a la presidencia, pero Evo entendía que el que coaccionaba todo ese Estado plurinacional era el economista Luis Arce. Luis Arce, junto con David Choquehuanca, fueron los ministros que más estuvieron en los 14 años de gobierno de Evo Morales. A Luis Arce se indica ser el artífice de ese boom económico, y Choquehuanca era el canciller de la República del Estado Plurinacional de Bolivia. Nosotros entendemos que
que el pueblo boliviano se ha expresado de manera libérrima y que, como establecía la OEA que hubo fraudes, no es posible, porque este pasado domingo el pueblo boliviano se pronunció. La oposición creía que sin Evo en el país, con Evo en el exilio, podía ganar las elecciones, y esa oposición estuvo escindida, y que la mayoría poblacional boliviana entendía que se debía continuar con el proyecto del MAS. Eso se refleja también en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que tuvieron 11 senadores, y en cuanto a los diputados obtuvieron 36 representantes en la Cámara de Diputados, que son también mayoría. Sí, debemos decir, porque cualquiera escucharía esa cantidad en la República Dominicana, en un país que tenemos tantos senadores y tantos diputados, más en el caso de la Cámara de Diputados, y podrían pensar, pues no tiene tantos diputados. Lo que pasa es que allá no es tan poblada, ¿no? No es tan poblada. Son 4 representantes por demarcación en el Estado Plurinacional de Bolivia, y eso va a determinar la cantidad de representantes que pueda tener una agrupación o un movimiento partidario. Excelente. Bueno, hay un sinnúmero de temas, Juan, que nosotros debemos tocar en la noche de hoy, que estamos con actualidad desde el punto de vista jurídico. Y ya saliendo de Bolivia, nosotros venimos a la República Dominicana con respecto a un sinnúmero de temas que tenemos que tocar desde una perspectiva jurídica. Y hay un tema que ha copado los medios de comunicación en esta semana y que ha sido, a mi juicio, un lastre que ha perseguido el Congreso de la República Dominicana, que es el primer poder del Estado, ¿no? Un Estado como este tan presidencialista, se entiende al presidente o al Poder Ejecutivo como primer poder, pero realmente quien agrupa la soberanía popular, quien tiene esa diversidad de pensamiento a la hora de discutir, lo es nada más y nada menos que el Congreso, lo que es el poder legislativo encargado de un sinnúmero de temas, que controla de alguna manera los otros 2 poderes restantes. Esta noche, con Juan de Dios Giraldo, abogado destacado de nuestra alma mater, de la UAS, ¿no? Y santiaguero, estará tratando algunos de estos temas en conjunto con nosotros, Chesnel Calcaño. Hablaremos un poco de lo que muchos han llamado barrilitos, que se llama Fondo de Asistencia Social, pero eso lo vamos a tocar luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, Chesnel Calcaño con ustedes. Muchísimas gracias por mantener la sintonía. Hoy con un invitado especial que ya es parte de nuestra familia. Se trata de nada más y nada menos que del licenciado Juan de Dios Giraldo Pérez. Antes de la pausa hablábamos un poco de lo que es el mal llamado barrilito, lo que es el Fondo de Asistencia Social que tiene el Senado, porque en el caso de los diputados tienen lo que le llama el cofrecito, porque es más pequeño, ¿no? Le llaman también cofrecito, que también es un fondo de asistencia social. Cada diputado, ustedes saben, recibe, son más, 100 y tanto, ¿no? 50,000 pesos por ese solo hecho, para el Fondo de Asistencia Social. En el caso de los senadores, que son menos, reciben 1 peso por cada poblador de su demarcación. Imagínense ustedes que poblaciones enormes, como es el caso del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, reciben, en el caso del Distrito Nacional, alrededor de 1.100, 1.200 millones de pesos mensuales. No, 1.100 millones. Un millón. 1 millón, exacto, 1 millón. No, 1.100.000, ¿no? 1.100.000. 1.100.000. No, que son tanto, es tanto dinero que se le da, que hasta indignante, ¿no? Alrededor de 1.100.000 pesos mensuales. En el caso de la provincia de Santo Domingo, donde está el senador Antonio Taveras, pues ronda los 1.600, 1.600.000, 1.800.000, ¿no? Lo que pasa es que tengo ahí el paralelismo, Juan, del presupuesto que tiene el Congreso, que sí ronda más de 3.000 millones de pesos, ¿no? Sí. Al año. Solo más la Cámara tiene alrededor de 4. La Cámara de Diputados, exacto. 5.000 millones de pesos. Mucho más de 4.000 millones, ¿no? Sí. Entonces sucede que en el caso de provincias tan pequeñas,
Entiéndase Santiago Rodríguez, Pedernales, reciben 600,000, 500,000 pesos mensuales. ¿Qué sucede? Y yo creo que aquí nosotros vamos a hacer un poco de abogado del diablo, hablar un poco de la justificación que dan algunos y de por qué tendría vocación de inconstitucionalidad, Juan, lo que es la provisión de fondos a los legisladores para ayudas sociales. Nosotros debemos decir que en el caso de los fondos de ayudas sociales no siempre han existido. Tienen un perfil histórico partiendo de lo que fue la creación de ONGs por parte de los congresistas para entonces, mediante cabildeos con el presidente de la Cámara del momento, le fueran asignados al momento de la votación del presupuesto anual de gasto dineros para sus distintas fundaciones. Y a través de sus fundaciones, ellos entonces daban ayudas sociales. No siempre, ¿no? Porque ustedes saben que a veces, como diría alguien, entre pase y pase se va quedando algo, ¿no? Entonces, de parte del gobierno y después de tantas investigaciones y de denuncias, se decide que los congresistas entonces ellos mismos establecen estas ayudas mensuales a los congresistas a los fines de que mantengan en sus distintas demarcaciones las ayudas sociales. Recordemos que en la campaña pasada pues había un fuerte debate con respecto a la pertinencia o no de esos recursos. Y yo te pregunto, Juan de Dios, ¿cuál es tu opinión con respecto a la pertinencia o no de otorgar a un legislador? Y vámonos al caso del senador, ¿no? Esos recursos. El problema es nuestro Estado en su génesis. Nosotros somos un Estado paternalista, donde los gobernantes quieren resolverle la vida a los ciudadanos de una demarcación a través de dádivas, y eso no puede ser. Un Estado social y democrático de derecho debiera garantizar los mecanismos para que los ciudadanos encuentren los mecanismos de autogestión para poder tener las cuestiones básicas como ciudadanos y ciudadanas, como es el derecho al trabajo, derecho a salud, derecho a alimentación. Si nosotros tuviéramos un Estado, y que es el Estado que aspiramos y que este gobierno de cambio aspira, es un Estado autosostenible, donde los ciudadanos puedan autogestionar sus necesidades. Esa cuestión del barrilito, el cofrecito, se debe a un Estado deficiente que hemos tenido a través de la historia, porque no podemos encontrarle soluciones o no podemos crear los mecanismos, los medios de generar empleo, y por vía de consecuencia debemos de tener un Estado asistencial donde nuestros representantes, nuestras demarcaciones puedan resolver esos problemas pequeños. Pero creo yo que en la medida de lo posible se debe lograr que el Estado pueda buscar los mecanismos para que cada ciudadano pueda, por un principio de dignidad humana, pueda encontrar o resolver sus necesidades básicas. Y eso se logrará en la medida, y ese es el compromiso que tiene este nuevo gobierno, de buscar los mecanismos de generar los empleos para que cada uno de los dominicanos y las dominicanas puedan tener fuentes de ingresos, y que el Estado no sea un Estado asistencial, sino un Estado generador de esperanza y prosperidad. Eso es lo importante, no dar pan, sino enseñar a la persona cómo ganársela, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es lo más importante, lo que tú has puntualizado. Lamentablemente, la política que existe en la República Dominicana, la política partidaria, es una política sobre la base del dame lo mío. Sí, yo escuché muchos senadores en esta semana quejándose y diciendo, había uno muy jocoso, que decía que recojan todos los distintos, lo que lo devolvieron, que lo recojan y me lo envíen a mí, que yo ni repartiendo todos esos cuartos mensuales allá. Porque tenemos mucha necesidad en República Dominicana, porque el nivel de desempleo, como lo dejaron las antiguas autoridades, iba en crecimiento, y en base a eso tú tienes que encontrarle respuesta a las necesidades. Cuando un pueblo tiene necesidades, tú como gobierno central, como
encargado de resolver las problemáticas sociales, tú tienes que buscar mecanismos, porque si tú no le buscas respuesta a esos mecanismos, eso va a traer como consecuencia delincuencia, muchísimas cuestiones que pueden afectar al colectivo social. Y tú tienes que buscar respuestas. Ahora bien, se deben crear los mecanismos para que en un momento determinado el Estado deje de ser ese Estado asistencial para convertirse en un Estado generador de esperanza, en un Estado generador de oportunidades, en un Estado generador de riquezas particulares, porque en la medida en que los ciudadanos puedan trabajar, pueden tributar, y en la medida que se puedan tributar, se van a cumplir las necesidades básicas, y en la medida en que yo más gane, voy a tributar más, y en la medida en que yo tribute más, las necesidades básicas están cubiertas. Entonces, nosotros debemos lograr ese Estado. En principio, podríamos decir, vamos a criticar el cofrecito y el barrilito, pero no tenemos las fuentes generadoras de trabajo, y el Estado debe asumir en gran medida esa responsabilidad social de asistir, pero debemos dejar ese Estado atrás y buscar los mecanismos de generación de oportunidades que incentiven a la juventud a creer en este país, a estudiar para lograr oportunidades y entrar no en el tren gubernamental, entrar en el sector privado, porque cuando un Estado tiene la capacidad de generar empleos, de crear seguridad ciudadana, seguridad jurídica, la gente se va a incentivar. ¿Por qué nosotros emigramos? Bueno, porque somos exiliados económicos. Pero en la medida en que en República Dominicana se creen las oportunidades, nosotros no vamos a migrar, nos vamos a quedar en nuestra patria. Y entonces, esa es la medida en que nosotros vamos a lograr ese Estado ideal, ese Estado utópico, ese Estado nórdico, por ejemplo, como Finlandia, Noruega. A eso es lo que aspiramos, y este gobierno aspira a eso. Pero yo creo que eso no puede ser una gestión de 4 años, tiene que ser una gestión país, que no debe importar los partidos políticos, debe coadyuvar toda la sociedad y hacer una hoja de ruta y decir, en 20 años, ¿cuál es la República Dominicana que soñamos? Soñamos con una República Dominicana próspera, cuando el índice de analfabetismo sea mínimo, el índice de mortalidad infantil sea mínimo, que la educación sea una educación de calidad, que las oportunidades laborales y el desempleo juvenil sea mínimo. A esa República Dominicana es que nosotros aspiramos. Entonces, para dejar de hablar de ese barrilito, de ese cofrecito, porque en la medida en que el Estado pueda suplir las necesidades de su población, es en la medida que se va a desarrollar esta sociedad. Es decir, Juan, en términos simples, nosotros debemos decir, y ahí no vamos a la explicación que daban algunos, de que cuando el Poder Ejecutivo, porque en este caso a nivel institucional, el Poder Ejecutivo que tiene los ministerios, que tiene que ver con la parte asistencial, pudiera o pueda cubrir, todas las necesidades básicas. Por ejemplo, decían algunos, si yo no tengo que estar en mi casa pidiéndome a las 12 de la noche que se murió Juan en un sitio, tengo que comprarle un ataúd. Si yo no tengo ese dinero, ¿de dónde lo voy a sacar? Entonces, yo creo que en la medida, y ahí también establezco, en la medida en que el mismo Estado pueda cubrir las necesidades, van a poder desaparecer esos fondos asistenciales. Y es importante, por ejemplo, veíamos la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, que fue muy presionada porque así fue una de las personas que llevó una de las voces más fuertes en contra de esos fondos. Veíamos que ella proponía algo y era utilizar los fondos. Ella utilizó la palabra redireccionar. Exactamente. Para ella utilizar los fondos para una oficina senatorial, contratar un sinnúmero de asesores, pero independientemente de todo, era ella que estaba manejando los fondos. Entonces, yo entiendo que hay una situación ahí. Yo creo que esos fondos se pueden destinar, Chesnel. El punto es pero ahí viene la situación. Fiscalizarlos. Exactamente. Saber en dónde se utilizan. Que no vayan al bolsillo del legislador, que vayan a las necesidades de la comunidad. Y entonces habría una función importante. Porque si semánticamente vemos, conforme a lo que establece la Constitución y el reglamento del Senado o de la Cámara de Diputados, un legislador no es la función del legislador. Un legislador debe fiscalizar, crear proyectos de ley,
proyectos de resolución, controlar la actividad que realice el Ejecutivo y los demás poderes del Estado. Esa es la actividad primigenia de un legislador. Tú sabes, Juan, que ahí que está la situación con respecto a la legitimidad o no del manejo de fondos por parte de los legisladores. Si a los legisladores les corresponde elegir la Cámara de Cuentas, por ejemplo, cada 4 años, entonces yo me pregunto, y ellos tienen la posibilidad de, mediante un juicio político a la Cámara de Cuentas, destituir un miembro de la Cámara de Cuentas. ¿Va a la Cámara de Cuentas a fiscalizar al Congreso? Por eso, entonces hay una situación ahí. Por eso te decía al inicio de mi comentario que podemos nosotros hacer de abogados del diablo. Por ejemplo, en el caso de Farideh se puede dar el gusto de renunciar a esos fondos. Pero en el caso, por ejemplo, de Dionis Sánchez en Pedernales, o por ejemplo es el caso de Santiago Rodríguez, que está Antonio Marte, ese ente tan pintoresco de la política dominicana. Y en el caso, por ejemplo, de Eduardo Estrella en Santiago, también en el caso de Santiago, es bien que tiene grupos de pobreza, pero la mayoría de los santiagueros son clase media. Es decir, él quizá pudiera darse ese gusto, aunque yo entiendo que él al final quizás no repita, Juan, ni repita Antonio Tavera en la provincia de Santo Domingo, porque imagínate la provincia, la fuente enorme de pobreza que hay en la provincia, y no es lo mismo un elector del Distrito Nacional, donde tenemos la mejor calidad de legisladores, Juan, debemos decir, porque ahí se vota, la mayoría de grupos sociales que hay son grupos pudientes. A diferente que tú vayas a dedicar a los minas, a la provincia de Santo Domingo, a hablarle de ideas, y tú no le lleves un salchichón como hacía Mablen Higüey. Entonces, es un asunto cíclico. Yo entiendo que no es que debemos extirparlo del todo, debemos ir desmontándolo poco a poco, ir desmontándolo. De manera, porque también es otra situación, ese dinero está pautado para gastarse. Lo que rechacen utilizarlo, quien lo va a administrar es el presidente de la Cámara. Si Eduardo Estrella que va a administrar su dinero, que renunció a él, ¿verdad? Lo de Antonio Taveras, que renunció. Farideh Raful, que también renunció. Entonces yo entiendo, y ahí yo coincido con Farideh Raful, que lo que se debe hacer es crear, Juan, una amalgama de asesores jurídicos o multidisciplinarios. Pero que eso se haga, Juan, porque hay otra cosa. La ley de compra y contratación establece que para la contratación de asesoría también debe hacerse por licitación. Entonces hay otra situación también que se da, que la mayoría de asesorías que se contratan en el Congreso son grado a grado. Entonces también es bueno que eso se pueda transparentar. Y yo creo que en la medida que lo hagamos nosotros podamos extirpar de la mente del ciudadano dominicano que yo llego a la Cámara de Diputados y no es verdad que yo tengo que estar comprando tecama, comprando canastilla navideña, canastilla de embarazada, sino representarte, fiscalizar al Poder Ejecutivo y también al Poder Judicial cuando fuere necesario, ¿no? Mira, Chene, volvemos al problema de la idiosincrasia del dominicano y a la falta de oportunidad. Primero, yo creo que se deben crear órganos externos de control del gasto de esos fondos, y ahí están los mecanismos para la creación, si se quieren contratar auditores externos o asesores externos. La ley 340 establece que todo proceso de compra y contratación que sobrepase los 140,000 pesos debe pasar por un proceso conforme a la 340, o es una compra menor, o es una comparación de precios, o es una licitación pública. ¿Cuál es el monto? 140,000 pesos. ¿Y tú crees, Juan, la Dirección General de Compras y Contrataciones tiene una tabla que todos los años la va actualizando, donde dicen todo proceso de compra y contratación que sobrepase esos montos deben pasar 140,000 pesos conforme el tabil de la ley 340. Si es cualquier cuestión, si pasa de 140,000 pesos, es una compra menor. Si llega al umbral de 1 millón de pesos, es una comparación de precios hasta 5 millones. Y de 5 millones en adelante, es una licitación pública nacional. Lo demás que está por debajo de 140,000 pesos es una compra directa. Y la ley T40 te dice cuáles son los requisitos. Pero ese no es el tema en el día de hoy. El tema en el día de hoy es en base a esos fondos. Pero esos fondos se destinan porque nosotros tenemos una cultura paternalista, asistencialista, un Estado asistencial,
donde históricamente tenemos grandes deficiencias, tenemos grandes falencias estructurales, tenemos falta de oportunidad, pero nosotros tenemos la firme convicción que este gobierno de cambio, este gobierno del presidente Luis Abinader, desanchará esa brecha abismal de grandes ricos y muchos pobres, que realmente República Dominicana, la gran distribución de riqueza que obtenga el Estado, a pesar de esta gran crisis sanitaria y económica, en los años posteriores, va a ser posible el desensanchar esa brecha y se crearán los mecanismos de oportunidad, de mayor empleo, de seguridad sanitaria, de seguridad alimentaria. Esto es lo que promueve el gobierno de Luis Abinader y yo creo que es posible. Y llegaremos a un momento en que no habrá ni barrilitos ni cofrecitos. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano será autosuficiente para que cada uno de los y las dominicanas puedan sustentarse por sí mismos. Juan, de verdad que siempre el tiempo nos constriñe en televisión, ¿no? Pero vamos nosotros a tocar algunos otros temas. Y yo creo que un tema que es importante que nosotros toquemos es las situaciones de la tecnología y cómo eso ha ido lacerando, Juan, lo que nosotros llamamos aquella justicia virtual. Y si realmente, cómo ha ido ese proceso. Yo creo que debemos nosotros analizarlo y dar nuestra perspectiva. Pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial. Así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, con ustedes Chesnel Calcaño, acompañado del abogado santiaguero Juan de Dios Giraldo. Juan, increíble la situación sobre la cual ha tenido que verse el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en el sentido de que en el inicio de su discurso, en el cual proyectaba su tiempo en la Suprema, establecía que él mismo iba a eliminar la mora judicial. Inició con un proyecto de modernización de la justicia que llamó Justicia 2024, ¿no? A 4 años. Tomando como referencia a lo que es la justicia de Puerto Rico, en el cual hay una centralización de lo que se recibe, es decir, se recibe todo lo de los distintos tribunales en un solo lugar y ya luego ahí se reparte hacia los siguientes lugares. Pero con el tiempo de pandemia que inicia desde marzo, terminar febrero-marzo del año 2020, este año en que todavía estamos, ha sido un año fatídico para la humanidad, pues se ha adentrado la Suprema Corte de Justicia a lo que yo he llamado la justicia virtual, la nueva realidad. Sucede, Juan, que si nosotros hacemos un contraste entre la realidad vivida en los tribunales de la República y la realidad que vende el Poder Judicial por Twitter, pues nosotros creemos como que alguien está mal o estamos en dimensiones distintas. ¿Cómo tú evalúas, Juan, este proceso en el cual, a mi juicio, no ha habido un reconocimiento del acceso a la justicia? Mira, Chesnel, nosotros estamos en un proceso de usurpación por parte de un dios olímpico de uno de los poderes del Estado. Y la población en sentido general no se ha dado cuenta del atropello que se le está cometiendo a la justicia por el capricho de un dios atribulado que cree que a golpes y a voluntad propia se puede cambiar un sistema de justicia. Yo no me opongo a la modernización de la justicia, pero la justicia debe ser un cambio sistemático y progresivo. El Poder Judicial, por el capricho de su presidente, es inoperante hoy en día. Es inoperante. Por ejemplo, yo te puedo hablar de la Jurisdicción Penal de Santiago y desmantelaron el despacho penal. Yo hice 5 solicitudes a través de la plataforma de servicio judicial y para responderme duraron 3 meses. La justicia ha colapsado.
el sistema penal, que necesita la inmediación, la interacción, se está vulnerando. ¿Por qué? Porque el Consejo del Poder Judicial, los jueces se han puesto o se han colocado en estado de genuflexión y de manera conjunta, una corresponsabilidad entre ellos, han emitido resoluciones que son inconstitucionales y han puesto en estado de sitio al sistema de justicia dominicano. Juan de Dios, pero nosotros vimos que el presidente actual del Colegio de Abogados incoó un amparo en contra de esas resoluciones ante lo que es el Tribunal Administrativo, el Superior Administrativo, y vimos que se evacuó una sentencia que fue notificada a las distintas instituciones que intervienen en el sistema de justicia, y a la fecha todavía la Suprema Corte de Justicia o el Consejo del Poder Judicial, que es el máximo órgano de decisión en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, no ha enviado a que se pueda establecer la presencialidad por todo. Es decir, en Twitter sí se establece que están sobre la presencialidad. El otro día veía un spot publicitario vergonzante a mi juicio, en el cual yo veía personas que merecen mucho respeto para uno porque son entes de lo que es la rama judicial, que me merecen toda la credibilidad del mundo, pero están hablando de algo que nosotros no estamos viviendo. Porque, por ejemplo, en el Distrito Judicial de Moca, la eficiencia del despacho judicial ha bajado a 0. Si de ser medianamente resolutor de inconvenientes, ha bajado a 0. Me decía un abogado los otros días, los divorcios era una entrada rápida de dinero, y para darte una sentencia está durando muchísimo tiempo. Mira, Chester, se ha desmantelado los despachos penales, se han desmantelado por un capricho del presidente de la Suprema. Y ese consejo que no ha cumplido con su rol. Históricamente quedarán marcados, pero yo creo que hay que hacerle un llamado y nueva vez interpelar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque tuvo la desfachatez de presentarse y decir que los tribunales estaban abiertos, mintiéndole a la comunidad jurídica. La comunidad jurídica está de pie y nosotros debemos seguir haciendo la lucha para que nuevamente el Poder Judicial tome la presencialidad, que es un requisito sine qua non del acceso a la justicia, de un debido proceso de ley. Y eso no se está cumpliendo. Es más, dentro del Poder Judicial, los jueces que tienen miedo porque temen a represalias por el dictador, por el Dios atribulado que tienen como presidente, tienen miedo y saben que este sistema no está funcionando, porque nosotros no nos oponemos a la digitalización, a la virtualización, pero en aquellos procesos en que se haga imprescindible esa cuestión y viabilicen. Pero no, queremos de un golpe un proyecto que era 5 años, quieren indagárnoslo o quieren imponérnoslo en 5 meses, y la justicia no está funcionando. Yo hago un llamado a la Cámara del Senado, a la Cámara de Diputados, para que se interpele nuevamente al presidente de la justicia. Y si hay que hacerle un juicio político para destituirlo, por ineficiencia, ¿no? El sistema de justicia no está funcionando en República Dominicana. Bueno, Juan de Dios, el tiempo siempre apremia. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos siguen aquí, ni más ni menos, dentro de la justicia, con ustedes hoy, en compañía de nuestro amigo y hermano Juan de Dios Giraldo Pérez, abogado, y de un servidor, Chesnel Calcaño. Agradecemos que nos sigan y le invitamos a que siga a Juan de Dios Giraldo a través de sus redes sociales y también a Chesnel Calcaño a través de las distintas redes sociales. Un abrazo, y mañana Ramón Arturo Méndez Zarzuela estará acá en Ni Más Ni Menos. Un abrazo. Buenas noches.